Bueno, no sé si sabes cómo es el sistema de evaluación. Digamos, nosotros tenemos acá un parcial con el cual se regulariza la materia y después ya se pasarían a rendir el examen final. El examen parcial es el día 17 de octubre, ¿sí? Y para el examen parcial entran las unidades 1 a 4, ¿sí? Entonces se rinden esas 4 unidades. Por lo general es múltiple choice el examen parcial, ¿sí? Y por ahí tiene algunas preguntas a desarrollar, pero básicamente es múltiple choice. Y después tenés el examen final, donde también tenés variedad entre múltiple choice y preguntas a desarrollar. ¿Estamos? En el examen final sí ya entran todas las unidades. El parcial es el 7 de octubre y el examen recuperatorio es el 3 de noviembre. ¿Estamos? Entonces, digamos, tenés el parcial, tenés la posibilidad de recuperar ese parcial y una vez que regularizás, estás en condiciones de rendir el final en la próxima mesa. Ok. ¿Está? Mm. Vamos a arrancar. ¿Sí? Voy a apagar la cámara, cosa de, por las dudas, que no sea tan lenta la conexión. Y ahí te voy a compartir el PowerPoint. ¿Se ve bien el Power, por las dudas? Sí, profe, se ve bien. Perfecto, perfecto. Entonces arrancamos, continuamos con la unidad 1 de Economía Política. Ahora vamos a ver un poco los elementos del análisis económicos. Ya habíamos visto la clase pasada, ahora vamos a retomar acá. Arrancamos con teoría económica. ¿Qué decimos que es la teoría económica? La teoría económica formula principios, leyes o modelos basados en las descripciones u observaciones de la realidad. Entonces, ¿de qué se encarga? Básicamente de estudiar el comportamiento de los agentes económicos, o sea, de las personas, ya sea las empresas, las familias, cómo se comportan en la realidad y a través de ese comportamiento tratan de establecer modelos de comportamiento generalizados que luego se van a transformar en leyes, ¿sí? Leyes o modelos, ¿sí? Bueno, después también tenemos otro elemento del análisis económico que son los modelos. ¿Qué decimos que es un modelo? Un modelo es una simplificación y una abstracción de la realidad que a través de supuestos, argumentos y conclusiones explica una determinada proposición o un aspecto de un fenómeno más amplio. ¿Cuáles son las características de un modelo? Decimos que un modelo debe representar un fenómeno que sea real, que esa representación sea simplificada, que se haga en términos matemáticos. Bueno, para atrás. Bueno, entonces básicamente, el modelo, o sea, a través de la teoría económica se establecen leyes o modelos. Estos modelos son representaciones de la realidad, pero de manera simplificada, ¿sí? Es decir, que a través del modelo se tratan de representar cómo se comportan los agentes o los sujetos económicos, ¿sí? Y esa representación siempre se va a hacer en términos matemáticos. Los modelos siempre se representan en términos matemáticos, ¿sí? O sea, a través de ecuaciones. ¿Y por qué decimos que esa representación es simplificada? Porque no se tienen en cuenta todos los elementos que se pueden llegar a suceder en la realidad, sino que hacen simplificaciones, o sea, hay determinadas variables que no se van a tomar en cuenta, ¿sí? Por eso decimos que esa representación siempre es simplificada. Para ello vamos a necesitar, para que esa representación de los modelos sea de manera simplificada, vamos a necesitar ayudarnos con supuestos. ¿Y qué son los supuestos? Son hipótesis sobre las que se descansa el razonamiento económico. Decimos que son suposiciones cuya validez se toma como dada y se introducen porque concretan los modos de conducta de los agentes económicos. Nosotros a través de los supuestos vamos a, digamos, dentro de un modelo vamos a
dar por sentadas ciertos elementos o ciertos comportamientos, ¿sí? ¿Para, ¿Para qué utilizamos estos supuestos? Para poder avanzar, porque en un modelo, como es una representación simplificada, no se pueden tener en cuenta todas las variables. Entonces, únicamente se van a, digamos, en un modelo determinado se van a analizar determinadas variables y las otras se van a dar como supuestos dados de que se mantienen estáticas, por ejemplo. Decimos que los supuestos tienen el carácter de convenciones que se establecen con el propósito de allanar la comprensión de la teoría económica. O sea, justamente es para simplificar ese análisis. Por ejemplo, algún modelo de supuestos o algunos ejemplos de supuestos decimos que los consumidores actúan racionalmente, maximizando el grado de satisfacción, o sea, maximizando su utilidad, ¿sí? Eso se da como supuesto siempre en economía para analizar el comportamiento de los consumidores. Los productores actúan racionalmente, maximizando sus beneficios. Entonces, nosotros ya, para arrancar a analizar un determinado modelo, decimos que los consumidores tratan siempre de maximizar su satisfacción, o sea, de lograr la mayor utilidad al momento de consumir, y los productores tratan de maximizar su beneficio. También tenemos dentro de el análisis económico, nos vamos a ayudar a través de variables. ¿Y qué son las variables? Son magnitudes que asumen valores cambiantes. Es algo que influye en las decisiones relacionadas con los problemas económicos fundamentales o algo que describe los resultados de esas decisiones. O sea, las variables son todos aquellos elementos de los cuales nosotros nos valemos para analizar un modelo, ¿sí? Dentro del modelo nos vamos a encontrar con diferentes tipos de variables. Estas variables pueden ser de flujo o de existencias. Las de existencia también se puede llamar de stock. Pueden ser nominales o reales. Y pueden ser también endógenas o exógenas. Las variables de flujo son aquellas variables cuya cantidad se mide por una unidad de periodo determinado en el tiempo. O sea, las variables de flujo se analizan en un periodo de tiempo, ¿sí? En cambio, las variables de existencia o de stock se miden en un momento determinado, ¿sí? Esa es la diferencia entre las variables de flujo y las de existencia o de stock. Las variables de flujo se miden a través de un periodo de tiempo, en cambio las de existencia o de stock se miden en un momento determinado, ¿sí? Es decir, como si viéramos variables de flujo, viéramos toda una película, y en las variables de existencia o de stock viéramos solamente una foto. ¿Se entiende? Después tenemos las variables nominales y reales. Las variables nominales son las que se expresan en unidades monetarias corrientes, ¿sí? Son, por ejemplo, cuando hablamos de que una variable se expresa en pesos, por ejemplo, en pesos actuales, ¿sí? En cambio, las variables reales son variables que se expresan en precios de un periodo determinado de tiempo o de un periodo que nosotros llamamos, por ejemplo, un periodo base. Es decir, que las variables nominales se miden en unidades corrientes y las variables reales se toman como referencia ya sea un valor base o también pueden expresar en términos de otras variables. ¿Cuál es la diferencia básicamente? Que a través de las variables reales nosotros vemos exactamente, utilizamos para comparar y tratamos, digamos, al analizar siempre en términos reales, tratamos de eliminar ciertos desfasajes que se producen, por ejemplo, por la inflación. ¿Estamos? Entonces nosotros, al analizar un modelo en términos reales, estamos eliminando la distorsión que causa la inflación. Por ejemplo, otro tipo de análisis que se puede realizar en términos reales es tomando otra moneda como base, por ejemplo, cuando se hacen los modelos en términos se expresan en términos de dólar, ¿sí? O de otra moneda, o también
en términos de algún otro producto, ¿sí? Entonces, al analizar, por ejemplo, en términos de dólares, siempre vamos a ver cómo evolucionó una determinada variable a lo largo del tiempo sin tener en cuenta, por ejemplo, nuestra inflación. Asimismo, tenemos variables endógenas y exógenas. Las variables endógenas son aquellas cuyos valores son determinados y explicados por las relaciones dentro del mismo modelo. Es decir, que su cambio o su variación se explica por las mismas variables que se encuentran dentro del mismo modelo económico que están analizando. En cambio, las variables exógenas, el valor no está determinado por el modelo, sino que se toma como una información dada, es decir, que las variables exógenas son influidas por algún cambio que se da fuera del modelo. Entonces, la diferencia básicamente está en que las variables exógenas son aquellas que no es, cuya variación no está manejada por dentro del modelo, sino que viene como un dato dado desde el exterior. En cambio, las variables endógenas sí son, la variación dentro de esas variables son dadas a través del mismo modelo o dentro del mismo modelo. Ahora vamos a ver qué es la economía de mercado. La clase pasada ya habíamos adelantado o habíamos visto algún concepto de mercado. Decimos que el mercado es un mecanismo por medio del cual los compradores y los vendedores interactúan para fijar los precios e intercambiar bienes y servicios. Los recursos dentro del mercado se asignan por medio de decisiones descentralizadas de muchas empresas y hogares, conforme interactúan en los mercados de bienes y servicios. Nosotros en la clase pasada decíamos que los mercados antiguamente se concebían como un lugar físico donde se encontraban tanto los compradores y los vendedores de un determinado producto, se acercaban para intercambiar esos bienes o servicios. ¿Sí? Hoy por hoy un mercado no es concebido únicamente como un lugar físico, sino que también se puede dar de manera virtual, ¿sí? Y entonces decimos que, digamos, los precios se fijan por la interacción de muchos oferentes y muchos demandantes. Los oferentes son las empresas y los demandantes son los hogares, ¿sí? Entonces, en la puja por el intercambio de los productos, ¿por qué decimos que hay una puja? Porque obviamente los compradores o las familias siempre van a intentar bajar el precio, o sea, comprar los bienes al menor precio posible. ¿Sí? En cambio, las empresas obviamente van a querer vender esos mismos productos al mayor precio posible. Si aumentan el precio, las familias no les van a comprar. ¿Sí? Y entonces por eso decimos que hay una puja entre los compradores y los vendedores y esos intereses se chocan en el mercado y es donde se determina el precio del producto. ¿Sí? Decimos que en una economía de mercado, más adelante también en otras unidades vamos a ver los diferentes tipos de mercado. Pero básicamente en la concepción general de mercado decimos que por la interacción entre la oferta y la demanda es donde se determina el precio. ¿Por qué? Porque no hay ninguna empresa en un mercado, digamos, de competencia perfecta o en un mercado modelo, no hay ninguna empresa que pueda llegar a influir en el precio para que éste aumente, ni tampoco hay ningún demandante o ninguna familia o ningún consumidor que tenga el poder suficiente para bajar el precio. Entonces, como son muchos oferentes y muchos demandantes, el precio se regula por la interacción entre la oferta y la demanda justamente. ¿Cuáles son las características del mercado? Decimos que el mercado actúa con alto grado de eficiencia y libertad económica. Los agentes económicos, tanto las empresas como las familias, actúan guiados por su propio interés y de forma libre. Y el sistema de precios estimula a los productores a fabricar los bienes que el público desea. Entonces, estas son como las características básicas de un mercado, ¿sí?
¿Por qué decimos que el mercado actúa con eficiencia y libertad económica, con un alto grado de eficiencia y libertad económica? Porque, digamos, los oferentes o los productores de los bienes y servicios tratan de, al tratar de maximizar su beneficio, tratan de producir la mayor cantidad de bienes a el menor costo posible. Por eso decimos que actúa con un alto grado de eficiencia y libertad económica porque ellos pueden, no hay ninguna restricción ni para entrar ni para salir del mercado, ni tampoco para producir determinados bienes. Solamente ellos van a producir lo que el público demanda o requiere. Por eso decimos que también los agentes económicos, tanto las empresas o las familias, actúan guiados por su propio interés y de forma libre. Es decir, porque siempre van a tratar de lograr satisfacer sus necesidades al menor costo posible, ¿sí? Y de la mejor manera. Por eso hay en un mercado perfecto, en un mercado ideal, siempre hay libertad con respecto a qué bienes consumir y también a qué bienes producir. Y es el sistema de precio, es el que estimula a los fabricantes a producir lo que el público desea. ¿Por qué? Porque obviamente cuando algo se pone, por ejemplo, si algo se pone de moda, la gente lo va a demandar de tal manera que los productores o los fabricantes de esos productos se van a ver incentivados a producir mayor cantidad de esos bienes porque la gente los va a demandar más. Y por ahí también lo que va a producir es que los productores de otros bienes que ya están dejando de estar de moda o ya no son tan requeridos, se vuelquen a producir esos bienes que ahora la gente sí demanda con mayor intensidad. Vamos a ver qué es el precio dentro de la economía de mercado. Decimos que el precio es el valor de un bien expresado en dinero, ¿sí? Esa es la definición de precio. El precio es el valor de un bien expresado en términos, digamos, en este caso en términos monetarios, en términos de dinero. Eh, en la antigüedad, cuando no existía el dinero, el precio de un bien se expresaba por ahí en términos de otros bienes, ¿sí? O en términos de, por ejemplo, cuando existía el trueque, yo si yo, por ejemplo, producía animales, en este caso ganado bovino, por ejemplo, si yo producía vacas, y al no existir dinero no podía decir cuántos pesos o cuánto dinero valía, sino que era el valor que yo le daba expresado en términos de otros bienes que yo, por ejemplo, necesitaba. Si yo necesitaba, por ejemplo, ropa, era cuántas vacas tenía que vender para poder comprarme una determinada prenda de vestir. ¿Se entiende? Hoy por hoy, el precio es siempre expresado en dinero, pero no siempre fue así, porque cuando no existía el dinero, no se podía expresar en esos términos, sino que se expresaba en términos de otros bienes, ¿sí? Eh, También después con la evolución de la economía, cuando se pasó del trueque al intercambio por otros bienes, se ponían, por ejemplo, se utilizaban otros medios que equivalían a lo que hoy es el dinero. Por ejemplo, en determinado momento se expresó o se utilizó como medio de cambio otros bienes como por ejemplo la sal, eh, es decir, que todo el intercambio se hacía, o sea, o se ponía el valor de los bienes en términos de sal. También hubo mucho tiempo en términos de oro, ¿sí? Como no había moneda, como no había dinero de circulación, se expresaba en términos de oro, ¿sí? Decimos que también el precio es la cantidad de unidades monetarias que se pueden obtener por la cesión de un bien o servicio, ¿sí? Es básicamente lo mismo. ¿Cuánto dinero yo obtengo por transmitir o por ceder un determinado bien? Eso es el precio de un producto. Decimos que los precios representan los términos en los que las personas y empresas intercambian voluntariamente las diferentes mercancías, ¿sí? Eso es básicamente una característica fundamental del precio, es que se realiza el intercambio de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque tanto los oferentes como los demandantes acuerdan cuál va a ser el precio de un determinado producto. O sea, lo que vino a ser, por ejemplo, el dinero en la economía fue
básicamente facilitar el intercambio. ¿Por qué? Porque anteriormente, en la época del trueque, yo tenía que buscar aquel productor que producía los bienes que yo necesitaba y a su vez esa misma persona tenía que necesitar los bienes que yo producía. Entonces ahí se realizaba el trueque. ¿Sí? Hoy por hoy a través del dinero no es necesario esto, sino que yo vendo los bienes que produzco, me hago de dinero y con ese dinero puedo ir a cualquier otro productor que produzca los productos que yo necesito para poder comprárselos. Por eso el dinero se dice que fue, o sea, llegó para simplificar lo que es el intercambio de los productos. Y decimos también, ¿por qué los bienes y servicios tienen un precio? ¿Por qué es necesario que todos los bienes y servicios tengan un precio? Primero porque son útiles y también porque son escasos, ¿sí? Entonces, básicamente, el precio va a estar dado por la utilidad que una persona le dé a un determinado bien o servicio, ¿sí? Porque cuanto más útil es un bien o un servicio para mí, más valor va a tener para mí, por ende, el precio que yo voy a estar dispuesto a pagar va a ser más alto, ¿sí? Si es algo que yo no le doy utilidad, para mí no es muy importante, por ende, no voy a estar dispuesto a erogar o a pagar dinero o bastante dinero por ese bien que para mí no es útil, ¿sí? Y también la escasez es un elemento que determina el valor de los bienes, porque aquellos bienes que son más escasos valen más, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que son bienes de lujo, decimos que o sea, tienen mucho valor o son muy caros. ¿Por qué? Porque no cualquiera puede acceder a ellos. Por eso justamente son escasos, se producen en pequeñas cantidades o en cantidades limitadas para que no todas las personas pueden acceder a ellos y por ende eso es lo que determina que tengan precios altos. ¿Está? ¿Se entiende hasta ahí? Voy un segundo. A ver si... Cualquier duda, me consultas nomás. ¿Sí? Avanzamos un poquito más. Perfecto. Seguimos con el precio. Decimos que los precios coordinan las decisiones de los productores y los consumidores en el mercado. Decimos que los precios bajos estimulan el consumo y desaniman la producción, mientras que los precios altos tienden a reducir el consumo y estimulan la producción. Justamente es por lo que veníamos diciendo anteriormente, ¿sí? Cuando el precio de los bienes es alto, los productores van a estar dispuestos a producir más esos bienes. ¿Por qué? Porque van a tener un mayor beneficio al subir el precio. En cambio, las familias, cuando el precio aumenta, no van a estar dispuestos a consumir determinados productos porque tienen la restricción de su presupuesto o de su ingreso, ¿sí? Entonces, por ahí dejan de consumir esos bienes que están aumentando el precio y se vuelven a consumir algún otro bien que satisface la misma necesidad y que por ahí tiene un precio menor. Entonces, básicamente, el precio es el regulador tanto de la producción como del consumo, ¿sí? Decimos que los precios actúan como mecanismo equilibrador del mercado, ¿sí? Es justamente, el precio es el determinante del equilibrio en el mercado. ¿Por qué? Porque decimos que un mercado se encuentra en equilibrio cuando se encuentran cuando coinciden la oferta y la demanda de un determinado producto y justamente ese encuentro o ese equilibrio se da cuando se acuerda el precio. Decimos que los precios pueden ser absolutos y relativos. El precio absoluto de un bien es su relación de cambio por dinero. Y el precio relativo de un bien es su precio en unidades de otro bien. Básicamente es lo que dijimos anteriormente, que hoy por hoy se da la relación de cambio
de los bienes o servicios se da por dinero, ¿sí? Entonces, ese es el precio absoluto, el precio que tienen todos los bienes, ¿sí? ¿Cuánto dinero vale un bien? Ese es su precio absoluto. En cambio, el precio relativo es el precio de ese bien expresado en términos de otros bienes. Por ejemplo, decimos que si fijamos como referencia que se van a medir todos los bienes en términos del valor del petróleo, eso va a ser el precio relativo. Entonces, ¿cuánto petróleo yo voy a necesitar para poder adquirir un determinado bien? ¿Estamos? Entonces, esa es la diferencia entre precio absoluto y precio relativo, que es lo que denominábamos hoy también cuando analizábamos las variables tanto nominales como reales, ¿sí? Cuando hablamos de precio relativo, básicamente el precio relativo se utiliza para la comparación, ¿sí? Se distorsiona, porque por ahí cuando medimos en términos de dinero, un determinado bien, por ahí esa comparación se distorsiona porque hay otros elementos que entran a jugar, como por ejemplo, como decíamos hoy, la inflación. Ahora vamos a ver qué es el precio justo, ¿sí? Decimos que no existe un criterio uniforme sobre el precio justo. También decimos que debe existir una correlatividad entre, entre un determinado bien y el precio pagado por dicho bien. El justo precio se refiere al adecuado valor de las cosas teniendo en cuenta los gastos de producción, la ganancia del vendedor y los intereses del que adquiere, ¿sí? Entonces, básicamente cuando hablamos de precio justo, a lo que hace referencia es a que el precio de un determinado bien tenga que tener relación con el valor que tiene ese bien, ¿sí? Y cómo se mide por lo general el valor por el sacrificio que tiene un fabricante o un productor al momento de producirlo. Por eso se dice acá que nosotros medimos los gastos de producción, la ganancia del que vende y los intereses del que adquiere, ¿sí? Así se determina el precio justo. Pero por ahí hay situaciones que distorsionan los precios de los bienes y que nos lleva, por ejemplo, a decir a veces que hay un determinado bien que no vale lo que se paga por él, ¿sí? Como por ejemplo, esto sucede mucho cuando con los bienes de lujo o cuando algún determinado bien se pone muy de moda, ¿sí? Entonces, esos bienes, debido a que están de moda y la gente los demanda mucho, empiezan a subir el precio y uno básicamente puede llegar a ver o a determinar eso con el precio que tenía antes de ponerse de moda y el precio que tiene después de ponerse de moda. ¿Por qué? Porque o por ejemplo se da con el tema de los celulares, ¿sí? Cuando un celular recién sale al mercado, siempre sale con un precio alto o excesivo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la gente va a estar dispuesta a pagar por él mucho dinero porque es el último celular y porque está de moda. Pasado 6 meses o un año, nosotros podemos ver que el precio de ese mismo celular baja considerablemente. Y por ahí es el precio que realmente vale el celular, ¿sí? Porque cuando en ese momento ya no, la gente no lo demanda tanto, entonces empieza a bajar el precio y es como que se va acomodando al precio que tiene en la realidad. Pasa con todos los productos que por ahí se ponen de moda, ¿sí? Entonces, básicamente es el precio justo. También se ve distorsionado muchas veces por la valoración que las personas le dan a un determinado producto, ¿sí? Entonces, siempre va a tener una connotación muy subjetiva. Ahora vamos a ver la fijación de precios y su distribución. Decimos que el precio está subordinado al juego de la oferta y la demanda. Sin embargo, existen diferentes doctrinas para la fijación de precios, ¿sí? Acá lo que nosotros vamos a empezar a ver son diferentes
escuelas de pensamiento que establecen diferentes maneras o métodos como para fijar los precios de los productos. Vamos a ver la doctrina estatista o del Estado, la doctrina marxista, la doctrina del fascismo o fascista, el socialismo, el libre mercado y la iglesia. Cuando hablamos del Estado, decimos que en esta doctrina, la doctrina estatista o la doctrina que habla de los precios, de la fijación de precios a través del Estado, decimos que el Estado es el que puede fijar los precios o fomentarlos o establecer precios topes, ¿sí? Eso ya también depende del grado de intervención que tenga el Estado en la economía. En aquellas economías que son muy dirigidas por el Estado es el que fija los precios, ¿sí? El que determina a qué precio se van a vender los bienes. En una economía donde no hay tanta intervención por parte del Estado, sino básicamente más control o regulación, pero no hay mucha intervención, el Estado lo que puede hacer es fomentar los precios o establecer precios topes, es decir, básicamente el precio se da entre el libre juego de la oferta y la demanda, pero le pone un tope, ¿sí? A raíz de, digamos, por encima de ese precio, no se pueden vender los bienes, o también hay veces que pone pisos a los precios para que los precios de los bienes no bajen considerablemente, ¿sí? Entonces ahí en ese tipo de economías no hay tanta intervención del Estado, sino básicamente hay regulación, ¿sí? Hay que diferenciar eso. Cuando el Estado dirige la economía de manera intervencionista, ¿sí? Cuando son, por ejemplo, aquellos estados socialistas, ¿sí? Y hoy por hoy, en la mayoría de los países no hay tanta, no vemos eh, economías tan extremistas, ¿sí? Sino que la mayor parte de las economías tienen regulación por parte del Estado. Entonces, como por ejemplo, en nuestro país, el Estado por ahí elabora o lanza determinadas medidas como para fomentar el precio de algunos bienes, pero no es que pone un precio específicamente para cada bien. Bueno, en esta doctrina del Estado decimos que no se debe dejar el libre precio, no se debe dejar libre el precio del trabajo porque no depende de la oferta y la demanda, que tiene en cuenta, y ya que tiene en cuenta los derechos del hombre. Básicamente, entonces, en esta doctrina estatista, lo que establece es que justamente el mercado de trabajo no debe ser tan liberal en cuanto a la fijación del precio para el trabajo justamente entre la oferta y la demanda. ¿Por qué? Porque siempre se presta a abusos, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre en una relación laboral o una relación de trabajo hay una de las partes es la que tiene mayor poder, que es la parte empleadora. Entonces, por ahí, abusándose de la necesidad de las personas de trabajar, entonces fija el precio de los salarios por un nivel muy bajo, donde no alcanza para poder subsistir. Hoy por hoy, este problema se ve en parte solucionado a través de los gremios o de los sindicatos, ¿sí? Porque son organismos que intervienen en las negociaciones salariales para defender los derechos del trabajador. ¿Tá? Bueno, básicamente esas son como los dos conceptos fundamentales de la doctrina estatista para la fijación del precio. Después también vemos el marxismo. Es una teoría, obviamente, que su mayor exponente fue Karl Marx, donde establecía básicamente los conceptos fundamentales de esta doctrina, es que el trabajo era la única fuente del valor. Nosotros después vamos a ver otras corrientes de pensamiento que, de acuerdo a la corriente de pensamiento que analizamos, establecía como que determinado bien o servicio era el que añadía el valor a la economía,
En el caso del marxismo, lo que establecía esta doctrina era que el trabajo era la única fuente del valor, ¿sí? Para los bienes. O sea, a través del trabajo se generaba valor. Decía que la fuerza de trabajo no tiene un valor de uso, o sea, eh, perdón, la fuerza de trabajo tiene un valor de uso, que es el rendimiento obtenido por el capitalista. El capitalista es la persona que es dueña de los recursos o del capital como para poder producir. Entonces decimos que el trabajo tenía un valor de uso superior al valor de cambio. Es decir, que el valor, el rendimiento que tenía el capitalista era mucho mayor al salario que cobraba el trabajador. Entonces ahí el capitalista era donde obtenía su margen de beneficio, porque con el trabajo o con lo que producían sus trabajadores, obtenía un rendimiento que era mucho mayor al salario que le pagaba. Entonces ahí es como que hacía la diferencia y obtenía su mayor rentabilidad. Entonces, esa diferencia era lo que esta doctrina denominaba como plusvalía, ¿sí? Entonces, el trabajo era el que le añadía un valor agregado a los bienes que sin ese valor el capitalista o el dueño de los recursos no iba a obtener ninguna ganancia, ¿sí? Entonces, se valía y básicamente en esta doctrina Marx criticaba mucho la explotación del capitalista. ¿Por qué hablamos de explotación? Porque se decía o criticaba que el capitalista justamente se aprovechaba de esa condición de superioridad al pagar sueldos bajos y justamente con el trabajo que era el generador del valor para esta teoría, eh, lo que establecía era que los obreros y empresarios tenían que estar agrupados y dirigir la economía. Todos los sectores de la sociedad debían obligatoriamente integrarse y trabajar unificadamente al mando del gobierno. Entonces, básicamente, el fascismo o la teoría fascista lo que establecía era una intervención del Estado como para dirigir y para ordenar las clases sociales como para tratar de lograr el bien común. Es decir, que si todas las clases, o por ejemplo, los obreros y los empresarios, iban hacia un mismo fin, o sea, o tendían a un mismo fin, que ese fin era básicamente direccionado por el gobierno, iban a obtener todos un beneficio mucho mayor. Entonces decía el fascismo que a través de esa intervención se regularía la competencia excesiva y obligaría a los productores a prestar mayor atención a la solidaridad para satisfacer las necesidades humanas que a la producción y a garantizar los precios y salarios fijándolos. Entonces, en esta corriente de pensamiento, el Estado tenía bastante intervención, ya que era quien fijaba los salarios, es decir, quien ponía el precio del trabajo, y también era el que establecía qué bienes se debían producir en una economía para garantizar el bienestar social. ¿Sí? Entonces, de esa manera también, como dice ahí, se regularía la competencia excesiva. ¿Por qué? Porque el Estado iba a establecer qué bienes se iba a producir, qué bienes debía producir cada sector o cada empresa, como para tratar de que todos tengan acceso a los bienes y no haya en ningún momento escasez. Después tenemos el socialismo. Esta doctrina decía que era el sistema económico en que los medios de producción son propiedad del Estado, aún dentro de un sistema democrático. Es decir, que para el socialismo
todos los bienes y servicios que estaban en la economía eran propiedad del Estado. Básicamente, lo que establecía la doctrina del socialismo era que al pertenecer todos los bienes y servicios al Estado, era quien debía, quien debía dirigir la economía también, estableciendo qué se debía producir, y todo el beneficio se lo quedaba el Estado y lo repartía entre la población. ¿Sí? Entonces, acá en esta doctrina no había, o sea, no daba lugar básicamente a lo que es la propiedad privada, ¿sí? Todo era parte del Estado. Hay, hay por, hoy por hoy hay muchos, digamos, todavía hay algunos países que tienen este tipo de doctrina. Después también vemos como contraposición al socialismo tenemos el libre mercado. Decimos que el libre mercado es una tendencia democrática donde los factores de producción participan en la renta nacional. Básicamente es, digamos, antagonista a la doctrina del socialismo, donde hay básicamente en el libre mercado, sí, todos los medios de producción son privados y lo que establecía básicamente el libre mercado, más adelante vamos a ver un poco con más detenimiento las doctrinas del libre mercado, pero básicamente lo que establecía era que los productores tanto en la oferta como en la demanda, pero como que todos contribuían a incrementar la riqueza de la nación a través de la producción de los bienes y servicios a través de la libertad, ¿sí? Y después tenemos la doctrina de la Iglesia, que la doctrina de la Iglesia lo que establecía era tratar de proteger al trabajador y a su familia basándose en los principios del cristianismo. Básicamente, esta doctrina tuvo mucho auge en épocas donde fue el surgimiento de la religión, ¿sí? Lo que propiciaba era el progreso económico y la dignidad de los hombres. Básicamente, se daba en sociedades donde la religión era muy preponderante y entonces se impregnaba la economía de esos principios religiosos que propendían a el bien común y al respeto del otro, ¿sí? Entonces, como que en esos tipos de economía está muy impregnada la economía con los principios religiosos. Ahora vamos a ver las distintas corrientes de pensamiento económico, ¿sí? Básicamente vamos a ver determinadas o, digamos, las principales escuelas de pensamiento económico y los rasgos o las características fundamentales que tenían estas corrientes de pensamiento. Comenzamos con el mercantilismo. Decimos que el mercantilismo es un sistema económico que fomentaba el autoabastecimiento de las naciones. Es decir, que según el mercantilismo, cada sociedad o cada nación o cada país, digamos, debía producir lo que necesitaba. Establecía el mercantilismo que la riqueza de una nación dependía de la cantidad de oro y de plata que tuviese. Digamos, obviamente, era en una época de la historia económica, donde era muy importante que los países acumularan riqueza, ¿sí? Y esa acumulación de riqueza se daba básicamente o principalmente a través de la acumulación del oro y plata, ¿sí? Lo que establecía el mercantilismo era que una nación solo podía aumentar sus reservas de estos metales, es decir, de oro y de plata, vendiendo más productos a otros países de los que le compraba a ellos. Y entonces ahí surge básicamente la noción de lo que es lo que denominamos hoy por hoy la balanza de pagos. Entonces, un país se hacía más rico cuando producía más bienes y servicios
para otros países, para venderlos a otros países de lo que les compraba. Lo que hoy por hoy denominamos exportaciones e importaciones, es decir, que un país que exportaba más de lo que importaba era un país que se volvía más rico y por ende, o sea, básicamente a través de la acumulación de reservas o la acumulación de oro y plata en este caso, ¿sí? Entonces, lo que producía era que su balanza de pagos sea positiva a través de la acumulación. ¿Por qué? Porque producía bienes que los vendía, o sea, producía más bienes de lo que se consumía internamente, entonces ese excedente los vendía al exterior. Para el mercantilismo era imprescindible que los salarios fueran bajos y que la población creciese. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando la población era grande, eso favorecía a que haya mucha mano de obra dentro del país y al haber mucha mano de obra, o sea, mucha demanda de trabajo, los trabajadores iban a estar dispuestos a trabajar por cada vez menos dinero. Entonces, eso lo que implicaba, lo que favorecía era que haya mucha mano de obra disponible en el país, los salarios sean bajos, por ende, el costo de los bienes producidos es bajo, porque la mano de obra es uno de los componentes principales del precio final de un bien. Entonces, al producir bienes baratos, un país iba a poder producir más a un precio conveniente y por ende iba a poder exportar más bienes al exterior. Decía que una población numerosa y mal pagada produciría muchos bienes a un precio lo suficientemente bajo como para poder venderlos en el exterior. ¿Sí? Básicamente esto se mantiene en la actualidad en algunos países que justamente tienen una mano de obra barata. ¿Sí? Entonces esos países lo que hacen es producir muchos bienes a precios muy bajos y básicamente pueden exportar esos bienes. Son muy demandados en el exterior porque hay veces que conviene comprar del exterior determinados bienes porque son más baratos que producirlos internamente. ¿Sí? Entonces, hasta ahí la doctrina mercantilista. Ahora vamos a ver la fisiocracia, de qué trataba esta escuela o esta corriente de pensamiento. La fisiocracia decimos que es un sistema económico en el cual toda la riqueza era generada por la agricultura. Así como en el marxismo decíamos que la riqueza era generada por el trabajo, para la escuela fisiócrata o de la fisiocracia, la riqueza era generada por la agricultura. Básicamente, más que por la agricultura, por los recursos primarios. ¿Sí? Por todos los recursos naturales. Básicamente la fisiocracia decía que la riqueza de una nación provenía de la tierra o de los recursos naturales. Decía que gracias al comercio esta riqueza pasaba de los agricultores al resto de la sociedad. Es decir, que los agricultores producían los bienes y servicios, o sea, producían la riqueza para esta corriente de pensamiento, y el comercio, a través del intercambio, a través del comercio, esa riqueza se iba distribuyendo al resto de la sociedad. Los fisiócratas eran partidarios del libre comercio y del laissez-faire. Laissez-faire es un vocablo, digamos, que lo que decía era el dejar hacer, dejar pasar. O sea, es como que lo que propendía esta escuela económica es que no haya intervención por parte del Estado. El Estado únicamente tenía que ver cómo se desarrollaba la economía, pero en ningún momento tenía que intervenir. Entonces, por eso decimos que eran partidarios del libre comercio. Es decir, que tanto el precio de los bienes se debía regular por el libre juego entre la oferta y la demanda de los bienes y servicios.
Esta escuela de pensamiento también sostenía que los ingresos del Estado tenían que provenir de un único impuesto que debía gravar a los propietarios de la tierra, que eran considerados como la clase estéril. ¿Por qué decíamos por qué esta escuela de pensamiento consideraba a los propietarios de la tierra como la clase estéril? Porque eran los propietarios de los recursos y no tenían que trabajar o no tenían que realizar ningún esfuerzo como para tener riqueza, porque su riqueza provenía de los bienes o de las tierras que tenían, ¿sí? Entonces, básicamente decía que el Estado, o sea, debía ponerle un impuesto a estos propietarios o a esta gente, que eran los propietarios de los recursos naturales, para poder sustentarse. Y justamente que ellos, que eran considerados como la clase estéril o la que no trabajaba o la que no producía valor agregado a la economía, es la que tenía que sustentar al Estado. ¿Está? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Se entiende por ahí la diferencia entre una escuela y otra? Perfecto. Ok. Bueno, seguimos entonces. Ahora vamos a ver la escuela clásica. La escuela clásica teníamos un sistema económico que defendía la propiedad privada y el sistema de libre mercado. Digamos, eh, lo que esta escuela proponía era que obviamente no tenía que haber intervención del Estado y que todos los bienes, básicamente el Estado lo que tenía que hacer era garantizar y respetar la propiedad privada, ¿sí? Que el precio, o sea, el equilibrio en el mercado siempre se tiene que dar a través de el libre juego de la oferta y la demanda. En esta escuela clásica surge el concepto de rendimientos decrecientes. ¿Y qué es lo que implica este concepto de rendimientos decrecientes? Es que a medida que se aumenta la fuerza de trabajo y el capital que se utiliza para labrar la tierra, disminuyen los rendimientos. ¿Por qué establecía esta corriente de pensamiento este concepto? Porque lo que decía era que los recursos naturales eran escasos, ¿sí? Y por más de que se aumente la dosis de trabajo y las dosis de capital para producir, va a llegar un momento en que esos rendimientos van a empezar a decrecer o a disminuir. ¿Por qué? Porque los recursos naturales son limitados. Entonces, por más de que se aumente el trabajo, o sea, va a llegar un momento, obviamente sí, al principio, como hay recursos naturales ociosos o que no están totalmente ocupados, para poder producir más riqueza es necesario que se aumenten eh, las dosis variables, que en este caso, por ejemplo, el recurso variable es el trabajo. Entonces, al aumentar el trabajo, al aumentar el capital, se va a producir más riqueza. Pero va a llegar un punto en que esa riqueza va a empezar a disminuir. ¿Por qué? Porque los recursos naturales son limitados. ¿Sí? Entonces, por más de que se aumente el trabajo o se aumente el capital que se destina a la producción, la riqueza va a empezar a disminuir. Entonces, justamente ahí es donde se esboza este concepto de la ley de rendimientos decrecientes. Más adelante igual vemos de qué se trata este concepto con mayor detenimiento. Decimos que para los clásicos era esencial permitir que los individuos intentaran alcanzar su propio bienestar como medio para aumentar la prosperidad de toda la sociedad. Entonces, básicamente, es lo que establecen todas las escuelas de pensamiento de libre mercado, ¿sí? Que el individuo tiene que, al tratar de conseguir su bienestar a través de, o sea,
satisfaciendo la mayor cantidad de necesidades posibles, ¿sí? Entonces, al satisfacer sus necesidades o al lograr el bienestar individual, se iba a lograr por, digamos, añadidura el bienestar de toda la sociedad. Si lo que establecía era que si todos los individuos alcanzaban el bienestar, la sociedad iba a alcanzar el bienestar general, ¿sí? Entonces, de esa manera establecía que prosperaban las sociedades o los pueblos al alcanzar todos los individuos su bienestar personal o el bienestar individual. Y también otra parte de la escuela de la escuela clásica, porque la escuela clásica estuvo durante mucho tiempo y tenía varios exponentes, ¿sí? Había uno de los exponentes, uno de los pensadores de la escuela clásica, veía el crecimiento de la población como un problema. ¿Por qué? Porque decía que iba a llegar un punto en que la sociedad y la población iba a crecer tanto que los recursos naturales no iban a alcanzar para poder satisfacer a todas las personas o a todos los pueblos, ¿sí? Entonces y al llegar a ese punto, como la economía siempre iba a entrar en crisis. Y lo que establecía este pensador que era Malthus, que había, primero como para tratar de solucionar ese problema, había que hacer un control de la natalidad. Es decir, que no había que controlar la natalidad, o sea, la reproducción. ¿Por qué? Porque si la población crecía, lo que establecía era que la población crecía de manera geométrica, una proporción geométrica, es decir, que se multiplicaba y los recursos naturales no lo hacían o no crecían de esa misma manera. O los bienes y servicios que producía la economía no crecían de la misma manera como para poder satisfacer a tanta demanda. O sea, iba a llegar un punto en que el sistema económico iba a colapsar porque iba a haber mucha demanda y no iba a haber bienes necesarios para satisfacer todas esas necesidades de la población. Y también, digamos, de manera extremista, lo que establecía este pensador básicamente eran que a través de las guerras y de las hambrunas o de las enfermedades, de las pestes, como se denominaban en esa época, a través de ese tipo de catástrofes, digamos, eran reguladores naturales del crecimiento de la población. ¿Por qué? Porque obviamente tanto en las guerras como en las pestes o en las hambrunas, digamos, moría mucha gente y eso era lo que regulaba el crecimiento de la población. Obviamente ese pensamiento era como demasiado extremista, ¿sí? Pero se encontraba dentro de la corriente de pensamiento de la escuela clásica. Ahora vamos con los neoclásicos, ¿sí? Perdón. La escuela de pensamiento neoclásica se centraron en la interpretación de las preferencias de los consumidores en términos psicológicos, ¿sí? Entonces, los neoclásicos eh, lo que analizaban era el comportamiento... Profe, disculpe, se salió el power, ya no lo estoy viendo. Ay, perdón, perdón. A ver, 2 segundos. ¿Ahí está bien? Ahora sí. Perfecto, está. Entonces, los neoclásicos decíamos que ellos se centraron en la interpretación de las preferencias de los consumidores en términos psicológicos. Entonces, lo que hacían era, iban un poco más allá en el análisis de la demanda. Lo que hacían era analizar el comportamiento de los consumidores
ya en función a los gustos y preferencias. Se centraban mucho en esa parte de la demanda, ¿sí? Explicaban que la formación de los precios no era en función de la cantidad de trabajo necesaria para producir los bienes, sino en función de la intensidad de las preferencias de los consumidores en obtener una unidad adicional de un determinado producto. Esto es lo que denominamos, y más adelante vamos a ver, como utilidad marginal. Entonces, ahí se empiezan a esbozar determinados conceptos, determinadas teorías que van un poco más allá en el análisis económico. ¿Sí? Entonces, no solamente, porque antes decíamos que, lo que se pensaba antes era que el precio de un bien estaba determinado por la cantidad de trabajo o de esfuerzo que era necesario para producir, ¿sí? Que obviamente es un componente muy importante del precio, porque cuanto un bien cuesta más producirlo, vale obviamente más, pero esta escuela de pensamiento neoclásica iba un poquito más allá, o iba un poquito más por encima de esa teoría, y decía que era más importante que el trabajo necesario para producir. O sea, no sé si te acordás que cuando vimos la escuela o la corriente de pensamiento marxista, lo que añadía mayor valor a un bien era el trabajo. Decía, entonces obviamente, para determinadas corrientes de pensamiento, el trabajo o la cantidad de trabajo, de esfuerzo que era necesario para producir los bienes, hacía que los bienes aumenten o sean más caros, ¿sí? Entonces, para los neoclásicos, ellos decían que no, que era mucho más importante la preferencia que tenían los consumidores hacia determinados bienes, independientemente del esfuerzo que era necesario para producirlo. Es decir, analizaban mucho la satisfacción del contribuyente o del cliente, o del consumidor, ¿sí? Decía que en los mercados competitivos las preferencias de los consumidores hacia bienes más baratos y la de los productores hacia bienes más caros se ajustarían para alcanzar el nivel de equilibrio. Entonces, básicamente, en esta escuela de pensamiento neoclásico también tenía mucho que ver el tema del equilibrio en el mercado. O sea, que tanto el gusto de los consumidores como la necesidad de obtener beneficios de los productores en el mercado iban a encontrarse e iban a encontrar el precio de equilibrio, que es el regulador de la economía. La preferencia por los mercados competitivos, o sea, esta corriente de pensamiento tenía una preferencia a que por los mercados competitivos, a que haya intervención pública, es decir, tendían más a que haya libre mercado, que haya intervención por parte del Estado en la economía. ¿Sí? Esto es básicamente la escuela de pensamiento neoclásica. Esta escuela de pensamiento tenía como fundamento, como base, toda la escuela neoclásica, pero a su vez añadía el término psicológico en el comportamiento de los consumidores, ¿sí? Que lo que establecía era que era muy importante determinar o saber los gustos y preferencias de esos consumidores, qué es lo que los motivaba a consumir o a demandar determinados bienes, y era mucho más importante que el trabajo. Después tenemos la escuela keynesiana, ¿sí? Que básicamente esta escuela o esta corriente de pensamiento, obviamente su mayor exponente fue Keynes, se denomina como la base de la macroeconomía contemporánea. Dentro de esta escuela, o sea, el mayor exponente fue Keynes, pero después tuvo varios discípulos o seguidores que profundizaron su estudio y su análisis. Dentro de esta teoría surgen los conceptos de demanda agregada y de pleno empleo. Lo que establecía esta corriente de pensamiento era que durante una recesión y también durante una depresión económica hay que fomentar la inversión privada
o en su efecto aumentar el gasto público. Entonces, lo que establecía, o lo que era muy importante para Keynes, era la intervención del Estado, pero no para ver qué producir o para ver qué, o para fijar precios, sino que el Estado tenía un rol preponderante dentro de la economía como un consumidor más. ¿Sí? Es decir, que el Estado a través del gasto público, ¿y qué es el gasto público? Es el realizar obras públicas como hospitales, escuelas, rutas, caminos, ¿sí? El Estado era un gran consumidor y a su vez también era un generador de trabajo, ¿sí? Porque el Estado, al aumentar el gasto público, al aumentar la inversión, ¿sí? Demandaba mano de obra y a su vez esa mano de obra que el Estado empleaba iba a tener, o sea, obviamente al cobrar su sueldo, iba a tener dinero disponible como para consumir más bienes y servicios. Entonces era como un motor de la demanda el Estado. Decía que a través, esta escuela de pensamiento decía que a través de la concesión de créditos y reducir tipos de interés para estimular la inversión privada y restablecer la demanda agregada, iba a aumentarla de forma que pueda alcanzar el pleno empleo. Para esta teoría existía un ideal de mercado que era el pleno empleo. El pleno empleo era cuando todos los factores productivos se encontraban utilizados o se encontraban empleados. Es decir, que cuando no se estaba en ese punto de la economía, había todavía recesión, ¿sí? Porque cuando había recesión, cuando no se llegaba al pleno empleo y no se utilizaban todos los factores de la producción. Entonces, había determinados motores de esa demanda agregada o de ese consumo agregado, que son a través del gasto público y también a través de la concesión de créditos. ¿Por qué? Porque lo que establecía era que si se ponían créditos, o sea, si se reducía el interés, iba a aumentar la demanda de créditos por parte de la empresa o por parte de los inversores privados. Y esto iba a generar a que se realicen más inversiones y por ende a que aumente el empleo. ¿Sí? Entonces lo que se creía era que había como una rueda que se ponía en funcionamiento a través del aumento del gasto público y a través del aumento de la inversión. ¿Sí? Eso es básicamente los principales como puntos de la teoría keynesiana, que obviamente también se basaba en el libre mercado, pero con la intervención del Estado como un agente más dentro de la economía, como una pata más y que era muy importante, pero no como regulador, sino como consumidor y como generador de trabajo. Y después tenemos la economía analítica, que esta corriente de pensamiento une la ciencia económica con la matemática y la estadística. A través de esta escuela de pensamiento eh, se crean modelos para intentar explicar el comportamiento agregado de la economía a través de ecuaciones matemáticas. Entonces, básicamente, esta economía se utilizaba de la matemática y a través de las ecuaciones trataba de elaborar los modelos de comportamiento de tanto de los productores como de los consumidores para tratar de entender de mejor manera la economía, ¿sí? O tratar de conocer el comportamiento de los agentes económicos. Bueno, con eso terminamos la unidad 1, ¿sí? Voy a poner de nuevo mi cámara. Con eso terminamos la unidad 1, ¿sí? Ya analizamos todos los puntos así de manera general. Obviamente también tienen como para estudiar los módulos y la bibliografía que está subida al e-learning, ¿sí? Entonces, como para empezar y para tener, después yo también me olvidé de pasar el correo al grupo, pero le voy a pasar el correo para que me vayan pidiendo los powers y por ahí les dé utilidad para estudiar,
¿sí? Y bueno, con eso ya estaríamos en condiciones de avanzar hacia la próxima unidad, la clase que viene, que es la unidad 2, ¿sí? ¿Alguna duda que te haya quedado? No, profe, ninguna duda. Bueno, perfecto, entonces. Nos vemos la clase que viene. Y con respecto al sistema de evaluación, ¿alguna duda con respecto a eso? No, tampoco. Perfecto. Bueno, ok. Igual, cualquier cosa al grupo o si no, yo te paso mi correo para que tengas cualquier duda me escribas ahí. Ok. ¿Listo? Muchas gracias. Nos vemos en la Muchas clase que gracias. viene. Que tenga buen fin de. Igualmente.